Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este jueves 5 de junio de 2014 continuamos con el ciclo de conferencias Efectos del cambio climático en Jalisco sobre la biodiversidad, producción de alimentos y salud. Esta noche tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado, el doctor José Ariel Ruiz Corral, quien presentará la conferencia Cambio climático y su impacto en la agricultura y la producción de alimentos. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario general para que conduzca esta ceremonia. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia. Antes de presentar a los miembros de esta mesa, quisiéramos rogarles que apagaran sus celulares o los pusieran por ahí en vibrador, por favor. Bien, están con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño. Él es presidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Nos acompaña también la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Ella es coordinadora de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de esta benemérita sociedad. Tenemos como invitado al doctor José Ariel Ruiz Corral. Él es invitado, como digo, y conferencista de esta noche, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Me permitiré presentar a nuestro conferencista, el doctor José Ariel Ruiz Corral. Él es investigador del programa de agrometeorología y modelaje INIFAP, CIRPAC, Centro de Jalisco, de esta ciudad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2. Es consultor de la Organización Meteorológica Mundial de Ginebra, Suiza, y docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es también ingeniero agrónomo, fitotecnista por la Universidad de Guadalajara, en donde estudió de 1977 a 1982. Obtuvo su maestría en ciencias en edafología y agrometeorología, y también es egresado del Colegio de Postgraduados de Montecillo, México, de 1989 a 1991. Obtuvo también su doctorado en Ciencias Agrícolas y Forestales, en Sistemas de Producción, y posgrado interinstitucional en Ciencias Agrícolas y Forestales por la Universidad de Guadalajara entre 1995 y 1998. Sus líneas de investigación son agroclimatología, agrometeorología, cambio climático, ecofisiología de especies vegetales, biogeografía, diagnóstico de potencial productivo agrícola. Ha participado desde luego en proyectos de investigación recientemente. Por ejemplo, mencionaré dos. Uno, sobre el cambio climático y su impacto sobre el potencial productivo agrícola, forrajero y forestal en México, en 2011 a 2013, financiado por el gobierno federal. Otro de los proyectos importantes recientes del doctor José Ariel Ruiz es acerca de la evaluación de la vulnerabilidad y propuesta de medidas de adaptación a nivel regional de algunos cultivos básicos y frutales ante escenarios de cambio climático en el periodo 2009 a 2010, un programa financiado por el Instituto Nacional de Ecología. Entre sus publicaciones se encuentran como autor y coautor 53 artículos o textos en revistas indizadas, 36 libros, 5 capítulos de libros y 5 software y bases de datos. Bueno, este es nuestro invitado, para quien pido un aplauso y le cedo el uso de este micrófono. Gracias. Bueno, antes que nada agradezco la invitación que se me hace y pues estamos a la orden para cuando haya otra oportunidad. Es grato tener la oportunidad de comunicar un poco de lo que hemos generado con respecto a esta temática.
casi siempre estamos ahí un poco encerrados en el trabajo, en el contexto de trabajo. Poco salimos a conocer el aire, ¿verdad? Solo cuando estamos contigo. Entonces, pues, gracias por esta invitación y esperamos que la información que vamos a exponer sea de utilidad, aclarando que sí se me pidió que tratara de no ser muy técnico en las explicaciones o en la exposición, pero normalmente el material que tenemos sí es un poco técnico. Voy a tratar de, sin embargo, hacer comentarios un poquito más asimilables de la información. Bueno, le titulamos, como ya se dijo, ¿verdad?, Cambio climático y su impacto sobre la agricultura y producción de alimentos. Y dividimos la plática en varios aspectos. El primero de ellos es hacer una revisión de la presencia del cambio climático en México. Esto es responder un poco a la pregunta cómo ha venido cambiando el clima en México. Todavía hay mucha gente escéptica que cree que el cambio climático es solamente una cuestión de enfoque, pero bueno, nosotros, una de las cosas que hacemos como investigación es precisamente trabajar con datos duros, datos reales, para tratar de demostrar la presencia o no presencia, ¿verdad? Como conclusión, antes de entrar a esto, les diré que nos hemos topado que ciertamente hay regiones que no manifiestan un cambio climático evidente y otras que sí manifiestan una dinámica más fuerte de variaciones del clima. Entonces es muy variado, y en un país como México, que tiene condiciones agroecológicas muy variantes desde la parte noroeste al sureste, cuenta con recursos agroecológicos distintos y por tanto se defiende de manera distinta al cambio climático, por lo que las respuestas son diferentes. Puede que alguien diga que en una región no se siente el cambio climático y tenga razón, pero puede que también tenga razón el que dice que está sintiendo los estragos del cambio climático durante los últimos 20 años. O sea, son diferentes los efectos, y eso no es más que el carácter regional del cambio climático. Adelante. Esta es una gráfica que preparamos con todas las estaciones climáticas del país, que están emplazadas desde Baja California hasta Yucatán y Chiapas, y pues queríamos ver realmente si la temperatura se ha venido incrementando. Lo que hicimos pues fue promediar la temperatura media anual de todas las estaciones y graficarlas en periodos de 5 años. Son más de 4,000 estaciones aquí dando su información para que se establezca este promedio y estas tendencias. La gráfica son gráficas elaboradas con promedios de cada 5 años, que se llaman medias móviles, agregando un año y quitando el año anterior más viejo, y así sucesivamente hasta llegar a la última pentada o periodo de 5 años. Lo interesante con esto y la técnica de medias móviles lo que hace es identificar si existe alguna tendencia, ¿verdad?, en la variable, si la variable va hacia arriba o hacia abajo. Y teníamos periodos más o menos estables, como vemos aquí, pero luego como que la temperatura empieza a responder a un estímulo en donde ya es aparentemente la marcha de incremento de temperatura es imparable, ¿verdad? Puede que esto, visto en una escala de siglos o visto en una escala planetaria o en la evolución del planeta, pues no pinte para nada, ¿verdad? 10 años, 15, 20, 30, 40, 50 años no son nada para las eras geológicas, no es nada para el historial del clima del planeta. Sin embargo, tenemos un ingrediente que es el que preocupa a la comunidad científica, que es el incremento de los gases de efecto invernadero, y todos sabemos que un gas de efecto invernadero tiene la propiedad de dejar pasar la radiación solar, o sea, es transparente la radiación solar y permite que llegue a la Tierra, pero es semi-transparente a la radiación de onda larga, o sea, al calor que emiten los cuerpos terrestres. Por lo tanto, esos gases retienen parte de ese calor y parte lo liberan. Entonces, como los gases de efecto invernadero se han venido incrementando, que lo vamos a
ya lo escucharon en pláticas anteriores, durante sobre todo los años 80 y 90 del siglo pasado y en el presente siglo. Entonces tenemos ese ingrediente que antes no existía, por eso es que la temperatura está respondiendo de una manera prácticamente lineal. Y bueno, quisimos ver una explicación en las temperaturas que le dan origen a la temperatura media, como son la temperatura máxima y la mínima, digamos, lo que sucede en la parte más calurosa del día, en la tarde, de 3, 4 de la tarde, y la temperatura mínima que ocurre entre 5 y 6 de la mañana. Parece ser que la temperatura máxima es más receptiva del estímulo porque se empieza a mover mucho antes de la temperatura mínima. La temperatura mínima parece ser que ha respondido ya en los últimos periodos de 5 años. De cualquier forma, pues esto, la interacción de las dos variables en promedio sí nos dice que la temperatura de nuestro país en promedio sí se está elevando. Adelante. Esta es una gráfica que tal vez quede un poquito más explícita en las siguientes. Le vamos a dar un cambio en vista del público que estoy viendo, que es muy variado. Me parece interesante cuando llevamos los cambios de parámetros de clima a cambios en parámetros agroclimáticos, es decir, variables de clima relacionados con los cultivos o con la agricultura. Hay un concepto que se llama estación de crecimiento. Es el periodo en el cual los cultivos tienen condiciones favorables de humedad y temperatura para el desarrollo de estos. Entonces, hemos observado que esos cambios de clima, tanto en la temperatura como en la precipitación, se reflejan en ese periodo de crecimiento disponible para los cultivos. Ejemplificamos con una localidad que es El Fuerte, municipio de Ocotlán, Jalisco, en donde partimos su serie histórica de datos climáticos en dos subseries, del 61 al 85, y la comparamos con 86-2010. Las diferencias fueron estadísticamente significativas, sobre todo en cuanto a disponibilidad de humedad. Y tenemos que antes contábamos con un periodo de 129 días para hacer una agricultura segura, es decir, para producir un cultivo que madurara y diera un rendimiento aceptable. Ahora tenemos solamente 123 días. El periodo se ha acortado por el calentamiento y con ese calentamiento ha provocado el incremento de la demanda de agua, de tal forma que ahora tenemos un periodo seguro de solamente 123 días. Esto ya podemos ir imaginando que tiene un impacto en las decisiones que debemos de tomar en cuanto a la siembra de una variedad de un tipo o de otro. Por lo pronto aquí nos dice, siembra una variedad un poco más precoz para tratar de que esa variedad madure a tiempo antes de que se retiren las lluvias, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Adelante. Y aquí en este cuadro, se los voy más o menos a traducir, estoy presentando las estaciones climatológicas que bajo un riguroso examen de calidad de datos presentaron más o menos la mejor información, es decir, la información más confiable. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí a través de métodos estadísticos es determinar qué parámetros del clima están realmente cambiando. Todos los que tienen un asterisco son estadísticamente significativos esos cambios. Quiere decir que sí podemos confiar en que esos cambios se han venido dando. Por ejemplo, en el caso de la localidad de Acatlán de Juárez tenemos 6 parámetros con un asterisco, ¿verdad? A esos que tienen asterisco, a esos cambios hay que ponerle atención. Dice, por ejemplo, un signo de más, que significa que el parámetro va hacia arriba, incrementando. CDD significa número de días consecutivos sin lluvia, es decir, días secos al año. Dice aquí, signo de más, se va incrementando, es decir, cada vez hay días más secos y esa tendencia es significativa, ya es de tomarse en cuenta. Otro parámetro, DTR, casi todos están en inglés por el software, pero traducidos es rango diurno de temperatura, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima.
En una región tropical cercana al mar, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima es poca. En un clima muy continental, alejado de las costas, la diferencia es mayor. Es decir, que la temperatura máxima es muy alta y la mínima es muy baja, puede ser, ¿no? Hablando en términos más o menos prácticos. Entonces, quiere decir que si este DTR, que es el rango diurno de temperatura, se está incrementando, ¿verdad? El signo de más quiere decir que va para arriba, quiere decir que la diferencia entre la máxima y la mínima se está haciendo más amplia. Entonces, quiere decir que el clima es cada vez más extremoso en esa localidad. ¿Sí? La máxima es más alta y la mínima es más baja. ¿Sí? Otro parámetro es este que es F de 0, que significa número de días con temperatura igual o por debajo de 0 grados, o sea, los días con helada. En este caso, para Acatlán de Juárez están disminuyendo. Este signo de menos quiere decir que las heladas en Acatlán van hacia abajo. Hay menos días con heladas, en correspondencia al calentamiento que se está experimentando. Pero no todas las localidades responden igual. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, PA, que es la lluvia anual, dice que tenemos un signo de menos. Tenemos una tendencia de menos lluvia al año. Y es una relación significativa. P20, que es el número de días con lluvia superior a 20 milímetros, también va hacia abajo durante el año. Y por último, el número de días con temperatura mayor o igual a 25 grados va hacia arriba. Es decir, hay más días que superan los 25 grados en el año. Esa es una explicación de una estación, y acá solamente vamos a hacer una diferenciación con respecto a las heladas. Aquí, por ejemplo, en Teocaltiche tiene todos los parámetros casi iguales. Casi todos los parámetros iguales, excepto el de heladas. Por ejemplo, aquí en Teocaltiche, si en Acatlán las heladas van para abajo, menos días con helada, en Teocaltiche van hacia arriba. Es decir, hay más días con helada. Y eso es parte del carácter regional del cambio climático. No todos responden igual. Si el clima se hace más extremoso, por ejemplo aquí en este rango diurno, para una estación significa que hay menos heladas, pero para otra significa que hay más heladas. Quiere decir que el rango diurno se extendió más hacia la temperatura mínima en el caso de Teocaltiche. Bueno, adelante. Adelante, vamos a ver qué nos espera del cambio climático. Ese es un punto discutible, es un punto controversial, porque la modelación del cambio climático o la modelación del clima futuro es cada año perfectible. Es decir, se están proponiendo modelos que simulen lo mejor posible, ¿verdad?, la atmósfera de la Tierra. Y sabemos que la atmósfera tiene interacciones con el mar, con la cubierta terrestre, etcétera, y que no es fácil simularla. Uno de los puntos débiles es que los modelos de simulación del clima no pueden modelar eficientemente los eventos extremos como huracanes, y sabemos que al menos en nuestro país la presencia de huracanes es determinante para tener buenos temporales o para tener también desastres en la agricultura. Entonces, la conclusión que podemos sacar de aquí, ¿qué le podemos pedir a los modelos de circulación general, que son los que normalmente se utilizan para modelar el clima futuro? Tienen un cierto grado de incertidumbre que a veces es alto en algunos modelos, pero la idea de aplicarlos es tratar de identificar tendencias hacia dónde va la temperatura, hacia dónde va la precipitación, para delinear medidas de adaptación, es decir, para que la agricultura esté lista con las medidas para adaptarse lo mejor posible al clima que se va a enfrentar en 20 o en 30 o en 50 años. Y con eso reenfocar la investigación, que está destinada a generar tecnología para la producción agrícola. Adelante. Bueno, hay muchos modelos, no hablamos de ellos, no tiene mucho sentido. Les presento aquí un resumen de lo que sería la temperatura de Jalisco en varios periodos. Están
por aquí, bueno, aquí dice la situación actual de varios rangos de temperatura. Luego está la década 2011-20, 2021-30, 2031-40, 41-50 y 51-60. Así, en una comparación rápida, si nosotros vemos esta zona de color blanco, que está aquí catalogada como menos de 20 grados, si se fijan, poco a poco se va reduciendo, va siendo invadida por otras zonas más cálidas. Entonces estamos perdiendo lo que sería la zona más templada del estado, o la que al menos superficialmente tiene más extensión territorial. Por el otro extremo también podríamos ver el avance de los colores rojos, que son los más cálidos, ¿verdad?, que van cobrando mayor superficie, incluso este color tinto que está aquí. Entonces ese es más o menos el panorama que nos da la modelación del cambio climático. Estos son resultados de un proyecto que realizamos. Adelante. Y les digo, bueno, son solamente nociones de cómo será el clima en el futuro y a qué nos podemos enfrentar. Este es el caso de la lluvia anual. Aquí, si se fijan, no hay cambios tan visibles o tan notorios como en el caso de la temperatura. Sí podemos ver, por ejemplo, las zonas más húmedas que ahorita en esta base de datos estaban en Cabo Corrientes, pues ya desaparecen en el futuro, pero el resto de las áreas se mantienen más o menos estables. Es decir, que el cambio climático nos afecta más por el lado de la alza de temperatura que la disminución de la lluvia. Y esto es de lo último que obtuvimos. Aquí ensamblamos 11 modelos y nos está dando la climatología del periodo 2040-2069. Aquí lo destacable es que la mayor parte del territorio va a experimentar un calentamiento de 2 a 3 grados. Este color amarillo ocre que se ve, que predomina en toda la República. Y disminuciones de temperatura pues solamente en algunos pigmentos, ¿verdad? Ese es un rasgo también muy característico de los modelos. Casi ninguno pronostica disminución de la temperatura. Y el globo terráqueo responde un poquito más a esa gama del cambio climático, que es disminuir la temperatura. Parece ilógico, pero sí hay lugares que tienen esa respuesta también. Sin embargo, en México pues solamente son pequeños puntos. Adelante. Esto pasaría para la lluvia, ¿verdad?, o la precipitación anual acumulada durante el año. Tendríamos, esta variable sí nos permite tener una visión de zonas que van a ganar lluvia y que van a perder lluvia, y es un horizonte más creíble, porque normalmente la naturaleza compensa en las condiciones climatológicas. En unos lugares baja la lluvia, en otros sube. Entonces aquí los modelos parecen estar un poquito más acertados. Por ejemplo, toda esta parte de color verde claro y amarillo claro, pues son zonas que van a perder precipitación entre el 10 y el 25% de su precipitación. En este caso de Tabasco, a lo mejor van a estar agradecidos, ¿verdad?, de que se pierda un poco de precipitación, porque les va muy mal con las inundaciones. En el caso del color ocre, todo esto que nos afecta a la mayor parte del estado de Jalisco, pues son incrementos de la lluvia de 0 a 10%. No es demasiado, pero es una pequeña ayuda, ¿verdad? Y a estos les va a ir un poquito mejor, donde tenemos las zonas más desérticas, ¿verdad?, incrementos de 25 a 50 o más de 50%. Aunque no hay que hacerse muchas ilusiones, porque en una estación que está aquí colocada en Sonora, colindando con Baja California, Rillito, en San Luis Río Colorado, por ejemplo, llueven 80 milímetros. El 50% pues van a llover 120, ¿verdad? No es demasiado. Pero bueno, al menos no se va a agravar esa condición de sequía que hay ya permanentemente. Adelante. Y bueno, al final nosotros podemos hacer clases climáticas para esta climatología futura, regiones donde tendremos un aumento de temperatura y precipitación en este color verde, y aumento de temperatura y disminución de precipitación en este color claro. Así estaría dividida la República, con pequeños puntos que superficialmente no representan nada. Adelante.
Efectos sobre los cultivos, que esta sería la parte más interesante de la plática. Los cultivos necesitan estos insumos ambientales, necesitan CO2 para hacer fotosíntesis y producir tejidos y producir todo lo que es comestible. Necesitan una temperatura adecuada, necesitan agua y necesitan luz también para hacer fotosíntesis. ¿Y en qué grado el cambio climático está afectando la disponibilidad de estos insumos? Mayormente la disponibilidad de CO2, luego sigue la temperatura, luego afecta la disponibilidad de agua y al final la disponibilidad de luz, aumentando o disminuyendo el número de días nublados. Adelante. Y decimos aquí, en resumen, el clima ya es variante por naturaleza, no queramos achacarle todo al cambio climático. Esto, dice aquí, es de por sí ya tiene un efecto sobre el desarrollo y rendimiento de los cultivos año con año. Hay años buenos, unos no tan buenos, y otros regularcitos y otros malos. ¿Por qué? Porque las condiciones varían año con año. Sin embargo, el cambio climático intensifica este efecto de variación del clima y su efecto sobre el rendimiento. Por ejemplo, dice aquí, echando un vistazo solamente al cultivo de maíz, se tiene lo siguiente. Se cultiva prácticamente en todas las áreas temporaleras del país. Todos estos puntos que ven de color azul es maíz en la República. Y no es toda la superficie agrícola, solamente son puntos donde se ha colectado maíz, incluso maíz nativo, ¿verdad? O criollos que les llaman, o razas de maíz. Entonces el maíz está prácticamente en todos lados, incluso en Baja California Sur. Solamente la Baja California no presenta excesiones de maíz. Entonces es un cultivo que está regado, porque culturalmente lo traemos tatuado casi, ¿verdad? Es decir, no podemos prescindir del maíz. Todos consumimos maíz de manera directa o indirecta. Entonces, vive con nosotros, nacimos con el maíz y vamos a morir con el maíz. Aun cuando el cambio climático nos diga no es factible cultivar maíz, los pobladores siguen cultivando. Entonces, ahí tenemos un reto muy importante, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en el futuro con las tierras agrícolas y el maíz? Entonces, de esta forma podemos concluir que se cultiva bajo una gran diversidad ambiental por la suma de condiciones clima y suelo que hay en cada parte del país. Hay una gran variación interanual, o sea, año con año, e interregional, o sea, entre regiones, de los rendimientos. Ese es el resultado que tenemos. Entonces hay regiones mejores para el maíz y otras que no son tan buenas. Y con el cambio climático, esto se está intensificando e impone mayores desafíos. Adelante. Bueno, creo que voy un poco lento, ¿verdad? Así que a lo mejor corremos un poquito más. Nosotros hicimos un análisis de las zonas agrícolas partiéndolas en 5 intervalos de altitud. Tomamos un parámetro que estuviera fijo, que es la altura sobre el nivel del mar, y sobre eso empezar a hacer comparaciones de cómo va variando el clima a diferentes alturas. Entonces, al estrato de 0 a 1200 metros lo bautizamos como región tropical, al de 1200 metros a 1900 metros sobre el nivel del mar como región subtropical, de 1900 a 2200 como zona transicional, valles altos de 2200 a 2600 y valles muy altos a las regiones o zonas agrícolas con más de 2600 metros sobre el nivel del mar. Adelante. Y vamos a ver a continuación qué pasa en esas zonas. Para saber qué pasa, lo tenemos que relacionar con un cultivo. Escogimos el maíz, pues ser el cultivo más importante. Y decimos, ¿qué le pasa al cultivo cuando incrementamos al doble la concentración de CO2? Que estamos no muy lejos de lograrla, pero nos faltan algunas décadas. La fotosíntesis se incrementa solo el 3%. Sin embargo, la producción de biomasa en las malezas que le compiten en crecimiento al maíz, que
son de tipo C3, pero vemos que es eso. Su producción de biomasa es del 30%, es decir, hay una desventaja del maíz con respecto a la mala hierba, ¿verdad? Por la fertilización foliar, que significa el mayor CO2 que está ahorita en la atmósfera. La producción de biomasa del maíz se incrementa 4% cuando aumentamos el doble el CO2. El rendimiento solo de 4 a 10%. Entonces, tenemos un problema. Las malezas van a crecer más rápido que el maíz y van a producir más biomasa. Adelante. Luego, al incrementarse la temperatura, el desarrollo del maíz se acelera, las etapas fenológicas se acortan, se madura más rápido el maíz y el rendimiento disminuye, porque está menos tiempo haciendo fotosíntesis, menos tiempo produciendo fotosintatos y el rendimiento es más bajo. O sea que no es bueno acelerar mucho tampoco. Y para otros cultivos, el cambio climático tiene otras implicaciones. El maíz no necesita frío, pero algunos sí necesitan frío, ¿verdad? Como el caso del durazno. Una menor acumulación de frío hace que se acumulen menos días, hace que el crecimiento sea más desigual en el durazno. Luego hay menos días con heladas, eso es favorable para estos cultivos. Se puede cultivar más días al año, eso también es favorable. Se pueden producir cultivos tropicales y subtropicales en zonas de mayor altura que antes no se hacía. Adelante. Y bueno, creo que esta parte meteorológica, un poquito más física, a lo mejor no cabe aquí, y ya veo que se están aburriendo un poco. Lo que quiero enfatizar es que cuando disminuye la precipitación, disminuyen los nublados y entonces se incrementa la insolación disponible para hacer evapotranspiración y se incrementa entonces la evapotranspiración. Si se incrementa la insolación, también se incrementa la fotosíntesis, siempre que la humedad del suelo no sea limitante. O sea, hay cosas a favor y cosas en contra. El cambio climático trae efectos encontrados, por decirlo así. Al incrementarse la temperatura, también se incrementa la necesidad de agua para los cultivos, o la evapotranspiración. Adelante. Y bueno, comparando rápidamente los efectos que habría del cambio climático sobre las distintas zonas agrícolas ubicadas a diferente altura. Aquí es ubicada para la zona maicera, pero estamos considerando toda la zona agrícola de temporal. Vemos como todas, en diferentes décadas, aquí está la 61-2003 en blanco como climatología de referencia o actual, digamos, la 2011-20 en este amarillo claro, 2031-40 en este amarillo más fuerte y 2051-60 en este amarillo ocre. Como podemos ver, en este caso estamos hablando de la temperatura media en el periodo en el que se cultiva, de mayo a octubre, el cultivo temporal. Y nosotros vemos que todas las zonas, desde la tropical a valles muy altos, van a experimentar un incremento de temperatura. Ahorita actualmente la región subtropical, la que se ubica entre 1200 y 1900 metros, es la que produce más altos rendimientos de maíz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque proporciona las temperaturas en un rango que le resulta óptimo al maíz. Jalisco está dentro de ese rango, entre los 1200 y 1900. Las mejores zonas maiceras de la zona centro no rebasan los 1900, están entre 1200 y 1900. Zapopan 1600, La Barca 1500, etc. Entonces, conforme el cambio climático vaya avanzando, pues esas temperaturas pueden alcanzar el límite superior, salud, de temperaturas óptimas, ¿verdad? Y entonces, hasta aquí nomás llegamos hasta el 2060, pero más allá, pues poco a poco va a tender a salirse de ese rango óptimo. Y otras regiones que son un poco más frías ahorita van a ingresar al rango óptimo del maíz. Por lo tanto, no es de extrañarnos que el maíz se traslade a alturas superiores a 1900 metros en el futuro, ¿verdad? A lo mejor
ahora en el Valle de México van a producir más rendimientos que nosotros en unos 40, 50 años. Adelante. Y esto pues también lo analizamos para la lluvia, ¿verdad?, o precipitación que se presenta entre mayo y octubre, y vemos que la región subtropical pues tiene buenas cantidades de precipitación, que ya produce altos rendimientos. Y la mala noticia es que las zonas que en el futuro pudieran constituir un refugio para el maíz, porque el incremento de temperatura apenas los va a meter a la zona de confort térmico del maíz, por agua son las zonas que tienen menos precipitación, la zona de transición y varias áreas. Adelante. Esa es la demanda de agua o evapotranspiración, que también va a ir en aumento en todas las regiones. Adelante. Esto es el cociente precipitación entre evapotranspiración, una especie de balance hídrico, donde el cociente es mayor, pues hay más disponibilidad de agua para los cultivos. Ese va a ir para abajo, aquí más o menos se mantiene estable, pero con relación a la condición actual, en el futuro esperamos menos agua disponible para hacer agricultura en condiciones de temporada. Adelante. Y bueno, otros parámetros como la temperatura nocturna, que influye sobre la respiración. A mayor temperatura en la noche respiran más, queman más carbohidratos y la producción baja. También va para arriba la temperatura nocturna. Adelante. Adelante, porque ya hay mucho parámetro. Más, adelante. Y aquí tenemos un resumen de lo que pasa cuando analizamos el impacto del cambio climático sobre las áreas potenciales de cultivos. En caso maíz, no se ve muy bien aquí, pero si vemos los numeritos estos, la condición agroecológica óptima para el maíz actualmente es de 767,000 hectáreas. En la década 2011-20 en la que estamos, va a disminuir a 681, luego en la 2031-40 607 o 17, y en el 51-60 no, sí, debe ser 51-60, va a bajar a 444,000 hectáreas, es decir, vamos a perder 300,000 de condiciones de superficie en condición óptima, es decir, vamos a seguir cultivando maíz, pero esperemos un rendimiento más bajo. Con la tecnología con la que estamos actualmente produciendo el maíz, obviamente. Si nosotros nos adaptamos a mayor calor y menos disponibilidad de agua con nuevas variedades o con otra estrategia, podemos hacer, al menos aspirar a mantener los rendimientos. Bueno, más estadísticas de lo que acabamos de decir. Adelante. Los rendimientos, cómo se pueden modelar. Las puntuaciones en color rojo y ocre son pérdidas en toneladas por hectárea de maíz esperadas para el periodo 2010-39. Los colores en verde claro y fuerte son incrementos del rendimiento de maíz. Obviamente en las zonas más altas esperaríamos que el incremento de temperatura reditúe en un incremento de rendimiento de maíz. Adelante. Adelante. Ese es un aspecto también importante para la producción de alimentos, las plagas. Las plagas es el problema número uno actualmente para la producción de cultivos. Y puede ser un problema incontrolable con el cambio climático. Entre otras cosas, el número de generaciones, así como el maíz va a madurar más rápido, también los insectos van a madurar más rápido y pueden producir un mayor número de generaciones por ciclo de cultivo. Por lo tanto, vamos a tener que combatir más generaciones de insectos y los costos de cultivo se van a encarecer. Vamos a contaminar más el ambiente si no usamos control biológico, etc. Y ese problema después del cultivo es el número 2, casi yo lo pondría como el número 1. Hay más estrategias para adaptarnos para adaptar el cultivo que para adaptarnos a este problema actualmente. Entonces,
Esperamos que el cambio climático modifique la distribución geográfica de plagas, propicie la colonización de nuevas regiones productoras, incluso plagas transfronterizas como el Niño. La desaparición de la plaga de ciertas regiones productoras, también se espera que algunas plagas ya no se aparezcan. Impedimento de realización de la etapa reproductiva de un cultivo por el ataque agresivo de plagas. Modificación del número de generaciones que ya mencionamos, incremento de la velocidad de desarrollo, incremento del número de generaciones implicadas en este aspecto. Adelante. Y la teoría es simple, ¿verdad? Nosotros tenemos una temperatura óptima para los organismos plaga, una umbral mínima y una umbral máxima para su desarrollo. Si la temperatura está dentro de esta curva verde, pues tenemos la reproducción del insecto. Si está por ahí, fuera de esta curva verde, pues no aparece en la región. Con el incremento de temperatura, la mayoría de las especies van a encontrar zonas más adecuadas para su desarrollo. Adelante. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es el caso del pulgón del maíz, Rhodopalocynthum maidis, que tiene un requerimiento térmico de 119 grados día por unidades calor, con una temperatura base de 4.44. En la curva verde que vimos anteriormente, en la parte inferior de la curva era la temperatura base. Mientras más baja sea su temperatura base, quiere decir que sus células están trabajando ya desde esa temperatura. Con el incremento de la temperatura, aún las zonas frías o zonas altas, de valles altos donde se siembra maíz, ya pueden presentar este problema que antes no lo tenían. Adelante. Y es un ejemplo de Rhodopalocynthum maidis, el pulgón del maíz, ¿verdad? En el escenario 61-2003, más o menos lo actual, contra el 2051-60, el número de generaciones que puede esperarse. Por ejemplo, en esta zona más caliente, pues se tienen más de 10 generaciones en un mayor territorio que en este panorama actual. Es solamente un ejemplo, pero habría que analizar todas las regiones. En todas el balance es negativo. Esperamos por lo menos una generación más de ese insecto en el 51-60. Por último, ahora sí, medidas de adaptación. Decíamos que una de las medidas de adaptación más viables era generar variedades resistentes o más resistentes a sequía y a altas temperaturas, ¿verdad? Nosotros hemos hecho algunos trabajos desde el punto de vista biogeográfico solamente, y ahorita ya se están continuando desde el punto de vista genético, para la identificación de razas de maíz que son más resistentes a sequía y a altas temperaturas. Y nosotros obtuvimos, con ese análisis biogeográfico y estadístico, que las razas elotero de Sinaloa, blando de Sonora, onabeño, dulcillo del noroeste, ratón, expeño norteño y chapalote son las razas más tolerantes a estos factores adversos. Por lo tanto, hay la esperanza de que aquí haya genes que se puedan transferir a poblaciones, líneas y nuevas variedades que se produzcan para todo el país con esos genes de resistencia. Afortunadamente, México es el país de origen del maíz y el de mayor diversidad de esta especie. Por lo tanto, hay maíces, como vieron esos puntos azules del maíz que ha colonizado Sonora, Chihuahua, etc., hasta Yucatán. El maíz se le ha obligado a producir en condiciones extremas de sequía, de altas temperaturas, de bajas temperaturas, etc. Entonces tenemos un maíz que ya se modificó genéticamente por el proceso de aclimatación continua. Entonces se cree, ¿verdad?, que ya están en esos alelos o genes disponibles para transferirlos ahora con las tecnologías que hay de mejoramiento genético moderno a las nuevas variedades de maíz. Ese es un poco la esperanza. Adelante. Y bueno, conclusiones no puse nada por ahí. Más bien me gustaría que ustedes hicieran esas conclusiones y que se haga un poco la discusión. Yo tengo las mías.
Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. ¿A dónde vamos a llegar? Y por el otro lado, el cambio da menos sabores. Yo recuerdo los frijoles de mi abuelita y el maíz de mi abuelita, jamás lo he vuelto a encontrar. Quiero que mi abuela regrese y me viva y me la alimente. Y por otro lado, tanto pesticida, más, bueno, en mi opinión, no vamos a sacar las pistolas y matarnos. Yo respeto tu opinión, tu respeto pues la mía, es mi pensamiento. Mi pensamiento democrático es que en realidad estamos muy mal y con esos pesticidas nos va a dar cáncer. Ahora yo nomás lo digo, sigan tomando Coca-Cola Light, aunque la gente me aborrezca. Ahora coman más maíz pesticificado. Tan. No, es que en realidad la plática no es para tener muchas esperanzas, ¿no? No. Sin embargo, la solución del problema comienza con reconocer cuál es el problema. Bien hecho. O sea, si nos vamos a las bases, estamos en el suelo, ¿verdad? Y de ahí nosotros hay que proyectar lo que se puede hacer. Somos optimistas dentro de todo ese panorama porque sabemos que hay opciones. Si no quiere comer pesticidas, sabemos que está el control biológico. Y en todas las plagas, 99.9% se han identificado enemigos naturales, que pueden ser otros insectos, que pueden ser hongos, que pueden ser bacterias, etc. Ya está. Sin embargo, habrá que hacer una política de investigación, y no de investigación, sino de producción agrícola, implementando esos métodos que son amigables con el ambiente. Por supuesto que las compañías que producen agroquímicos pues no van a dejar que se les desplace tan fácilmente. Y ahí es donde usted dice, yo repito esa pregunta, ¿dónde está el gobierno? Pues sí hay tecnología que es amigable con el ambiente, no para todos los cultivos ni para todas las plagas, por ejemplo, pero sí podemos hacer más de lo que estamos haciendo ahorita. En el caso de la genética, no implica que sea una genética de tanta versión como los transgénicos, por ejemplo. Yo estaba hablando de un mejoramiento en donde nosotros traslademos genes del mismo maíz. En el caso de los transgénicos, transmitimos un hongo, transmitimos un organismo que combata cierto insecto, y eso a lo mejor cuando come un maíz transgénico dice, bueno, pues estoy comiendo un hongo, o qué está pasando, o qué efecto va a tener a los 10, 15, 20 años que ahorita no, a un año no se notan, pues. Pero no hablo de transgénicos porque sé que aunque los transgénicos se han acomodado también como una opción de adaptación al cambio climático, no hablaba de eso, sino de aprovechar la riqueza genética del maíz. Si el maíz se fue a explorar regiones donde hace mucho frío, entonces ya desarrolló cierta tolerancia al frío. Traigámonos ese alelo o ese gen a una variedad de los Altos de Jalisco, que donde ocurren heladas más severas, y a lo mejor va a funcionar. A eso me refiero. Bien, muchas gracias. Arturo, querías comentar. Estaba primero el señor Arturo. Ya me ¿Quiere? contestó parcialmente la pregunta. Quería comentar de maíz transgénico. Ya en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo se ha estado trabajando con maíz transgénico. Hay controversia en el sentido de que efectivamente la ingestión de este tipo de maíz puede provocar a la larga mutaciones también en ese organismo que lo consumió. Y se comentó de cáncer, y es una posibilidad. Pero las bondades del maíz transgénico: tolera mejor la sequía, las plagas, la producción es mejor, pero la desventaja es que es estéril. Yo quisiera que ahondara más en este aspecto. Bueno, no soy genetista, el título de la plática es otro, pero un poquito de cultura general. Le comento, tal vez con otro problema que se tiene actualmente ahorita, que es las solicitudes de siembra de maíz transgénico en diferentes estados de la República por parte de algunas compañías, sin decir nombres, pues ya varios se han de imaginar cuáles. Entonces, yo auxilio a un comité de bioseguridad en el trazado de mapas para identificar lugares donde hay riesgo de contaminación de recursos genéticos del maíz, es decir, razas o
taxas de teocincle o Quipsacum, etcétera, donde pudiera haber genes, una reserva de genes que en el futuro vamos a necesitar o ya ahorita necesitamos. La estrategia de esas compañías es muy agresiva y se amparan ante la negativa que hay del gobierno de decir no siembres en Chihuahua, no siembres en Sonora, porque aún ahí hay recursos genéticos de maíz. Eso es lo que les puedo decir. Es un asunto político delicado. El miedo que tenemos es que el gobierno finalmente ceda, porque es un gobierno corrupto. Así es. Sin hablar de política y de partidos, parece que no hay mucha diferencia entre el gobierno anterior y en ese aspecto. Son muy dados a tener como amigos a los grandes empresarios, aun cuando signifiquen un riesgo para la diversidad del maíz. Sí, bueno, yo primero quisiera felicitar a quienes organizaron el evento, porque el doctor Ariel Ruiz es una persona que en nivel de país está llevando la voz de esto, es decir, y para mí haberlo escuchado en la sociedad me parece que ha sido muy afortunado y quisiera felicitar a los organizadores en eso. Yo creo que a mí me llamó la atención un punto de una de las láminas que presentó, y también aquí es una reflexión desde y para la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística. Es decir, en esos mapas donde se ve cómo se va perdiendo las áreas que tienen alta capacidad para la producción de maíz, vemos por ejemplo para el caso de Zapopan, que Zapopan se mantiene, es decir, tiene la capacidad de mantener una actividad productiva estos suelos de jal. Pero lo que estamos haciendo es que eso, que tiene una alta capacidad, y aquí un poco voy a ligarla con una pregunta a Ariel, es decir, me parece que cuando hablamos de medidas de adaptación, una cosa son las variedades, pero otra cosa de lo que es insustituible es la parte de los suelos. Es decir, porque yo puedo estar cambiando quizás condiciones de variedades, por ejemplo, de maíz, pero lo que no puedo sustituir es el suelo. Y entonces creo que la más inteligente, o una de las más inteligentes medidas de adaptación ante el cambio climático en materia de producción de alimentos, y quisiera escuchar el comentario de Ariel, es que debemos de entrar a un sistema de protección de los suelos productivos, porque esos son insustituibles. Y entonces tendríamos que reflexionar que uno de los suelos, ante esos escenarios que nos ha presentado el doctor Ariel, como el de Valle de Zapopan, el suelo de Zapopan tiene capacidad de producir aquí a los próximos 50 años maíz en buenas condiciones, y lo estamos destruyendo con una expansión urbana que es totalmente ilógica e irracional. Entonces, es decir, ¿cómo el papel del suelo, es un poco la pregunta, el papel del suelo, ¿cómo lo visualizas tú en términos de estas estrategias de la parte de adaptación al cambio climático y producción de alimentos? Lo que hemos visto es que los efectos del cambio climático son distintos en una localidad en donde tienes un suelo productivo, que tienes un perfil considerable y con características favorables para el desarrollo de cultivos, a un suelo delgado, un suelo desprovisto de materia orgánica, con características pobres para el desarrollo de cultivos, de tal forma que el suelo se constituye como un ente amortiguador de esos cambios del clima. Por decir algo, un suelo profundo con buenas características pues puede almacenar humedad suficiente para que un cultivo sobreviva en un periodo de sequía moderado, digamos, ¿no? En el caso de Jalisco nunca tenemos un periodo de sequía bastante largo, al menos en la zona centro, que es la mejor zona agrícola. Pero aún en esas condiciones de la zona centro podemos encontrar algunos suelos relativamente delgados que no almacenan suficientemente agua para soportar ese periodo de sequía. De esa magnitud es la importancia del suelo, solamente por mostrar un aspecto benéfico de los suelos. Entonces, yo hablaba en la plática de que México es un mosaico muy rico en condiciones climáticas y agroecológicas, y la respuesta al cambio climático también es muy distinta. Se va a defender mejor el productor que tenga un suelo favorable, condiciones de lluvia favorables, temperatura moderada, etcétera, y si tiene todavía la tecnología de producir con variedades adecuadas o resistentes a sequía y alta temperatura, pues está del otro lado, no le hace nada al problema. Entonces no tiene la misma magnitud el problema de cambio climático, pero sí los efectos son distintos.
Muchas gracias. Una última pregunta o comentario si alguien quisiera. Ay, ¿a quién? La vamos a dejar al público, maestro, ¿te parece? Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta. Se sabe, así, se sabe que algo que provoca el cambio climático pues son los gases invernadero, ¿no? CO2, que se emiten miles y miles de toneladas al aire en todo el mundo. Si ese gas, o si se redujeran esas emisiones al 50%, digamos, de lo que se emiten ahorita, la temperatura favorecería hacia abajo o se mantendría igual. De momento no habría una reacción inmediata, porque la emisión de gases de efecto invernadero es un continuo, pero sí a mediano plazo sí se puede estabilizar, hablando de en términos de años, no sé exactamente, pero digamos al siguiente año no vamos a tener el efecto, pero sí subsiguientes yo creo que sí, está demostrado pues químicamente. Gracias. Bueno, no sé si... ¿Tú querías hacer algo breve? Sí, a ver. una pregunta breve. Existe, o bueno, ya se tiene otra línea de investigación respecto de vaya a mejorar los suelos, aquellos suelos que son más pobres, como una medida de adaptación al cambio climático. Existen suelos hacia la región de los Altos o tal vez un poquito hacia el centro, o en la región norte, que no son tan ricos, pero dado el cambio climático que desafortunadamente no lo podemos detener en un lapso de 50 años, ¿se está haciendo algo para una medida de mitigación hacia esos suelos y adaptación? Hay un proyecto actualmente en marcha que se llama Índices de Calidad de Suelo para mejorar la productividad en el estado de Jalisco, de parte de la CEDER, la Secretaría de Desarrollo. Creo que es un proyecto a 2 etapas. Ahorita en la primera se está haciendo un mapeado de las condiciones que hay de suelos, de pH, de materia orgánica, de conductividad eléctrica, es decir, qué tan degradados están física, química y biológicamente. Y en una segunda etapa se van a proponer programas de manejo diferentes. El suelo que está mejor pues no necesita un manejo más que para mantener ese nivel. El que está muy pobre pues hay que elevarlo a un segundo o un tercer nivel, aspirando a lo mejor. Sin embargo, los suelos que son muy delgados pues no podemos hacer mucho, ¿verdad? Aunque sí hay prácticas agrícolas que permiten llevar suelo a donde no hay suelo. Un ejemplo es la zona productora de guayaba de los cañones de Zacatecas, donde los cerros han hecho sus zanjas y han llevado suelo, 60 centímetros de suelo que son suficientes para producir guayaba de buena calidad ahí por el calcio que tiene ese suelo. Y un comentario adicional a lo que decía Arturo Curiel acerca del papel importante del suelo, es que también es el más alto almacén de carbono. Entonces, si nosotros estamos perdiendo suelo, si se erosiona, estamos liberando CO2 a la atmósfera. Si seguimos practicando las quemas, provocamos muerte de microorganismos, la pobreza del suelo, etc. Entonces, es como suicidarnos, pues no cuidar el suelo es un aspecto muy adverso. Maestro. Bueno, el comentario ya casi lo hicieron todos, pero a mí me preocupa que le hemos perdido la fe a la tierra. Si en los años 60, 70 vivía el 70% en el campo y 30% en la ciudad, y ahora está inverso, vivimos más en la ciudad que en el campo, todo ese conocimiento que habían logrado de voz en voz y de experiencia en el campo prácticamente está arrasado. Y me preocupa mucho de que desde el gobierno hasta el ciudadano común le hemos perdido la fe a la tierra. Cuando todas las culturas que han podido salir adelante en crisis climáticas, en crisis de guerra, su refugio siempre ha sido la tierra, y a partir de la tierra han salido adelante. A mí me preocupa ya mucho cómo nuestros principales valles y tierras de aquí de Jalisco ya están siendo trabajadas o abandonadas por personas que ya no conocen de la tierra
y el gobierno no le tiene fe a ese sector productivo, cuando casos como lo que está sucediendo ahorita, que está bajando el Producto Interno Bruto y hay una recesión mundial, la primera receta que hay es el autoconsumo a través de la producción en la tierra y el cuidar nuestros espacios. No podemos seguir con situaciones, por ejemplo, la balanza con China, son 55.000 millones de dólares de importación, 55.000 millones contra 6.000, y muchos de esos productos que ya están llegando son productos agropecuarios que tienen que ver con que ellos han mantenido una cultura de la conservación del suelo y precisamente de la agricultura, a una política de nosotros, ya vamos a comprar hasta el chile, ¿cómo se llama? Yagualica, allá, digo, por Dios, o sea, yo creo que ya boca a boca, si no lo hace el gobierno, nosotros debemos de educar, como lo está haciendo la sociedad, a nuestro prójimo, a nuestro más próximo, porque la verdad, híjole, yo nunca había visto, y no es una visión catastrofista, situaciones como la que estamos viendo ahorita. Es una falta de credibilidad entre nosotros, en nuestra madre tierra, que verdaderamente nos lleva en una resbaladilla a la fregada, ¿no? Como decía el doctor Estrada. Entonces, y como dice aquí nuestro presidente, la realidad es muy terca, mucho rollo, pero la realidad se impone en mostrarnos la realidad. Gracias y felicidades. Gracias. Pues nos toca, como dicen, bailar con la más fea. Normalmente el sector agrícola es de los más olvidados, incluso en el presupuesto y en la toma de decisiones. Entonces, pues hacemos lo que podemos, ¿verdad? Desde donde estamos. Comparto esas opiniones. El panorama para nada es favorable. Si supieran con la lentitud que se está tramitando el reconocimiento de la zona de denominación de origen de Chile Yagualica, para cuando se dé esto ya estamos invadidos de Chile del oriente. Y desgraciadamente es tan desfavorable esa balanza que usted comenta con los productos chinos, porque son muy baratos, pues, y la mayor parte de la población está muy fregada económicamente. Entonces, por eso nos van a aplastar. Ya los que podemos comprar un poquito más caritos los productos mexicanos, pues lo hacemos. Yo en particular lo hago, pero reconozco que la mayoría de la población vive pues ni al día ya. Muy difícil, muy difícil. Entonces, por ese lado, pues tiene justificación, porque a lo que alcanza. Entonces, estamos como un poco atrapados. Y ya de aquí lo que resta, pues sería hablar un poco de política económica. Y creo que ya eso no es mi área. Muchísimas gracias. Bien, a continuación el licenciado Eduardo Velasco Briceño hará entrega de reconocimiento a nuestro ponente. Muchas gracias. Bueno, antes de entregar este reconocimiento, desde esta casa, un sincero agradecimiento en todo lo que vale a esta presentación magnífica que ha presentado nuestro amigo el doctor Ruiz Corral, no solamente presentando una visión más que catastrofista, realista, y en estos momentos agradecemos que llame la atención, nos invite a la reflexión, a la reconsideración y al abocarnos a la solución de un problema de seguridad nacional, como se ha planteado en este foro.
La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, una institución cultural y científica fundada el 27 de septiembre de 1864, tiene el gusto de entregar el presente reconocimiento a nuestro amigo el doctor José Ariel Ruiz Corral por su valiosa participación en el ciclo de conferencias El cambio climático en Jalisco sobre la biodiversidad, producción de alimentos y salud, organizado por esta institución con la conferencia Cambio climático y su impacto en la agricultura y la producción de alimentos, misma que se ha llevado en esta casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la difusión de la ciencia y la cultura. Esté fechado el día de hoy, lo firma el señor secretario general y el de la voz. Muchas gracias, doctor, por su colaboración. Sin duda alguna, el agradecimiento va también en todo lo que vale a nuestra consocia, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, quien además de trabajar arduamente en tareas de investigación, descansa haciendo adobes, se dice comúnmente, como coordinadora de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de esta casa. Cede el uso de la voz al secretario general para continuar con el orden del día. Bien, antes de concluir con esta sesión, deseamos destacar la presencia de nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, que nos acompaña esta noche. Tenemos una invitación para todos ustedes para el próximo martes en esta sala a las 20 horas, como es costumbre, en la que se presentará el trabajo de ingreso del ingeniero Mario Eduardo Colliñón Orozco, con una exposición intitulada Las religiones afrocubanas en México. Y como es costumbre, están todos invitados a pasar a un brindis y seguir compartiendo con nuestro invitado, el doctor Ariel Ruiz. Y cedo este micrófono para que nuestro presidente haga la clausura formal de esta solemne sesión académica. Con mucho gusto, bueno, siendo las 21 horas con 10 minutos de este día 5 de junio de 2014, cerramos lo que ha sido una serie de días bastante intensos, con mucha actividad por parte de esta casa. Y bueno, felicidades a la doctora Garibay por este logro, evidentemente a nuestros expositores, y los esperamos en días subsecuentes para continuar participando todos juntos en nuestras sesiones académicas. Gracias, buenas noches.